nosotros. Amadísimo Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas por tu palabra, por aquellos que dieron su vida para que podamos el día de hoy tener una Biblia en nuestras manos. Gracias, Señor, porque has puesto en sus corazones el deseo de transmitir tu palabra, el ánimo para escribir, Señor. Y gracias, Señor, porque el día de hoy podemos estudiar en este país, en este municipio, con libertad. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en ti, no solamente del pecado, sino también para poder estudiar tu palabra hoy aquí, Señor. Te suplicamos, Padre, que sigas animando a aquellos hermanos que siguen difundiendo tu palabra en los lugares en los que lo tienen que hacer escondidas, Señor, en los que lo tienen que hacer con dificultad, Señor, a costa de su vida. Señor, ayúdanos, por favor, a ser como ellos con esa valentía. Y ahora te suplico que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir tu bendita palabra con ánimo, con gozo, con alegría. Y también, Señor, permite que esta palabra quede impregnada en lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y también ayúdanos a transmitirla a nuestras manos, Señor, para practicarla. Ayúdame, por favor, Señor, y habla a través de mí, Señor, para que mis hermanos y yo podamos ser edificados. Padre, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Vamos a ver el día de hoy todo el capítulo 10. Vamos a comenzar en la primera sección a ver los versículos del 1 al 23. Le voy a pedir que me haga el favor, mi hermano, de comenzar. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó. Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Nos dice la Escritura que había un hombre, un centurión, un líder, un jefe militar de 100 personas, cuyo nombre es Cornelio. Es interesante, un centurión, un romano. Recordemos que el pueblo de Israel estaba subyugado, gobernado por Roma, y en aquel tiempo los romanos no eran personas gratas para el pueblo de Israel, y como los líderes políticos de toda la región de aquel tiempo, como el imperio poderoso, ellos de ninguna manera eran agradables al pueblo de Israel. Y uno podría pensar, oye, este ejército de hombres, la mayoría perversos, malvados, despiadados, no deberían tal vez tener cabida, tener lugar en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Nosotros tal vez tenemos, bueno, más adelante voy a hablar de eso, perdón, tenemos algunos prejuicios, pero finalmente Dios quiere la salvación de todos. No todos, Él sabe que no todos van a aceptar la salvación que Él da, pero aquí tenemos a un romano, a un líder del ejército, pero que llega a Israel y conoce del judaísmo, conoce del Dios de Israel, y muy posiblemente es un hombre al cual Dios había estado hablando
hablando y se daba cuenta de lo horrible que era su sociedad, de lo fea que era su religión, llena de tantos dioses, de tantos ídolos, un hombre muy posiblemente cansada, fastidiada, como tal vez muchos en algunas otras religiones, tal vez en la religión popular, cansados de tantas cosas que ven, y de pronto llegan a un lugar y se encuentran con algo diferente. Y entonces se vuelve un simpatizante del Dios de Israel, de nuestro Dios. Y entonces al ver él al pueblo de Israel con tanta necesidad y al él conocer a Dios, comienza a ser benévolo, benéfico con el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que es un hombre no solamente simpatizante, no solamente le agrada el pueblo de Israel, no solamente le agrada el Dios de Israel, sino que nos dice la Escritura que ora. Se convierte en un hombre devoto, es decir, en un hombre religioso. Entonces cambia su religión pagana por la religión del pueblo de Israel. Más adelante voy a regresar a esto. Y entonces nos dice aquí la Escritura que un día como eso de las 3 de la tarde, 6 y 3, 9, es decir, si tienen la versión Reina Valera, a la hora novena, que normalmente la hora de levantarse es a las 6 de la mañana, esa es la primera hora. Entonces, a las 3 de la tarde, este hombre tiene una visión. ¿Por qué Cornelio tiene una visión? Porque está orando igual que lo hace el pueblo de Israel. Entonces, este hombre vemos que ya no es un hombre simplemente simpatizante del Dios de Israel, sino un hombre religioso. Se convierte en un hombre religioso. Y entonces, en ese momento en el que él comienza a orar, nos dice la Escritura que ve claramente a un ángel. No a todos se les ha aparecido un ángel, según vemos en la Escritura. Este hombre en realidad estaba ya orando, estaba platicando con Dios. Dice la Escritura, a través de nuestro Señor Jesús, acérquense a Dios, y también eso lo encontramos en Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí tenemos a un hombre que se está acercando a Dios, pero no por iniciativa propia, sino porque Dios ya había puesto en su mente, en su corazón, acercarse a Dios. Y entonces este ángel le habla y Cornelio inmediatamente le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres que haga. Y vemos aquí cómo Dios no se desagrada de una persona religiosa, sino que acepta sus oraciones, acepta sus obras de beneficencia, y entonces le da una instrucción, una orden: envía de inmediato a hombres para que hagan venir a Simón. Recordemos que este hombre centurión, un jefe de 100 soldados romanos, es un hombre pudiente, es un hombre que tiene dinero, es un hombre que tiene muy buena posición social, es un hombre que ya tiene poder en sus manos. Desafortunadamente, nosotros hemos aprendido que dos de las cosas que nos alejan de Dios, o que nos alejan de Dios, o que no nos impiden acercarnos a Dios, parece que es lo mismo, pero no. Es decir, una vez que tú ya estás con Dios, algo que te aleja es el poder o el dinero. Personas no se acercan a Dios porque tal vez a veces no ven la necesidad de acercarse a Dios. Dicen: bueno, pues tengo dinero, tengo casa, tengo coche, tengo sirvientes, ¿para qué necesito a Dios? Hay personas que piensan que por tener casa, dinero, coches, que tienen comida, no necesitan a Dios. Hay personas que tienen el poder para mandar a uno y a otro, y no necesitan a Dios, creen. Pero fíjate qué hermoso, como una persona que a pesar de tener dinero, a pesar de tener buena posición social, a pesar de tener poder, ve que tiene la necesidad de Dios. Todos tenemos la necesidad de Dios, no solo aquellos que tengamos cierta comodidad.
las personas necesitadas que les hace falta comida, que les hace falta esposo, esposa, abrigo, techo, necesitan de Dios. Personas enfermas necesitan de Dios. ¿Pero qué acaso solamente cuando estás enfermo necesitas de Dios? No, también cuando estás con salud. Cuando no tienes dinero necesitas de Dios, no, también cuando lo tienes. Entonces aquí encontramos a un hombre que, a pesar de tener esto, ve su necesidad de Dios. Y entonces Dios toma en cuenta eso. Y a través de un ángel le dice, ve a traer a Simón. Y entonces nos dice aquí la escritura que después de que el ángel le habla, Cornelio inmediatamente llama a sus siervos, a un soldado devoto, y los envía. Qué hermoso, qué hermoso. Pero yo quisiera que ustedes vieran, que ustedes supieran, porque de pronto vemos aquí esta parte de Hechos, y entonces podemos pensar, Dios ya cambió sus planes. Dios cambió las instrucciones para los discípulos. Dios cambió ahora, tiene un plan B. No, hermanos. No. El plan de Dios es el mismo. Dios es el mismo. Las instrucciones de Dios son las mismas. No cambian. Dios no cambia de idea. Dios no cambia de parecer. Y entonces voy a tratar de ser bien rápido y bien breve y vámonos a Génesis capítulo 17. Y entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice lo siguiente. A lo que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Nos dice aquí la escritura, una multitud de naciones, no solo la nación de Israel, no solo la nación de Israel. A Abraham, no me voy a meter mucho en la vida de Abraham. A Abraham se le considera el padre de la fe, porque él creyó, y nos dice la escritura en Hebreos que él creyó a Dios y su fe le fue tomada por justicia. Se le consideró un hombre justo, no porque fuera un hombre perfecto, sino por su fe. Y a través de la fe de Abraham, él ahora será padre de Dios, padre de naciones. Entonces, cuando llegamos al capítulo 18 de Génesis, encontramos lo siguiente. Al final del capítulo 17, el Señor decide destruir a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Gomorra, porque su pecado era muy grande. Era muy parecido a lo que vemos el día de hoy. Si tú vas ahí al Metro Insurgentes o por una calle de ahí, se cuenta que estás en Sodoma y Gomorra, ¿no? Lesbianismo, homosexualidad. En esta semana fui a un lugar bien feo, me llamaron para cotizar un sistema y entré y dije, qué cosa tan fea. Más adelante tal vez retomo haz de cuenta, así como que me invitaron a un cuartito a un edificio de los de Sodoma y Gomorra, una cosa tan horrible. Pero en medio de esta situación tan perversa que estaba sucediendo, muy cercana a Abraham, Dios habla a Abraham. Y entonces sucede lo que vemos aquí en Génesis 18, versículo 16 en adelante. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí. Dios entonces decide enviar a Jesucristo con 2 ángeles para platicar con Abraham. Y estos visitantes son los que vienen y están platicando con Abraham. Es que les tengo que dar un poquito de contexto, porque si no, bueno, ¿de qué estamos hablando? Adelante, hermano. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando,
¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy para hacer? Es un hecho que Abraham se convertiría en una nación grande y poderosa, pero en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos de su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces, en capítulo 17 nos dice, multitud de naciones, tú serás padre de multitud de naciones. Pero cuando llegamos al capítulo 18, nos dice la Escritura, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Entonces, todas las naciones van a tener mucho dinero. Todas las naciones de la tierra les va a ir bien y van a vivir en paz y en tranquilidad. No se refiere a eso. La bendición no es el dinero. La bendición no es la comodidad. La bendición no es tener muchas mujeres, carros y etcétera, etcétera. No. La bendición es una bendición distinta. ¿Cuál es la bendición? La bendición se nos comienza a revelar en el mismo capítulo, en el versículo 19, que nos dice: yo te he elegido a ti, ¿a quién? Abraham, para que instruyas, enseñes a tus hijos, a tu familia. ¿Para qué? Para que estén por el camino del Señor, para que pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Cuál es la bendición? Estar en el camino de Dios. ¿Cuál es la bendición? Ser instruidos en el camino de Dios. ¿Cuál es la bendición? Poner en práctica lo que es justo y lo que es recto. Eso es una bendición. Pero no solo eso, hay una bendición muchísimo más grande que esa, que es la salvación. La salvación a través de la fe. Entonces, Dios decidió bendecir a Abraham, y aquí encontramos con que Dios escogió a Abraham. Dios vio en Abraham algo especial, de la misma manera que Dios vio en Noé algo especial. Y entonces Dios da una bendición especial a Noé. Dios ve algo especial en Abraham y Dios da una bendición especial en Abraham. Y ahora Dios ve en Cornelio, estamos en el libro de los Hechos, Dios ve en Cornelio algo especial y ahora Dios va a dar una bendición especial a Cornelio. Entonces nosotros nos encontramos aquí con que Dios escoge. Versículo 19 dice: yo he elegido. Dios eligió a Abraham. Dios escoge a las personas. Dios nos escoge. En Efesios capítulo 1, capítulo 2 encontramos que la Biblia nos dice que aún antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Entonces Dios escoge a Abraham, y a través de Abraham va a venir esa bendición. Bendición de hacer la voluntad de Dios, bendición de ir por el camino de Dios, bendición de hacer lo que es justo y recto, pero sobre todo bendición de la salvación. Cuando llegamos al capítulo 19 de Éxodo encontramos lo siguiente: si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Si no lo alcanzan a leer todo, no se preocupen, está ahí en la pantalla, ¿sí? Entonces la Escritura nos dice que si ahora ustedes me son obedientes, entonces si nosotros regresamos, si hace tardar mucho en encontrar Éxodo y ahora se van a regresar a Génesis, entonces nosotros encontramos con que en Génesis dice: para que pongan en práctica lo que es justo y recto. Cuando llegamos a Éxodo 19 nos dice que si ustedes son obedientes, nosotros encontramos con que Dios va a cumplir lo que ha prometido si hay la práctica, si hay la obediencia. Entonces cuando llegamos a Éxodo 19 nos dice que tenemos que ser obedientes para que Él cumpla con su promesa. Dios va a cumplir con su promesa, pero nos solicita que nosotros pongamos en práctica. ¿Cómo vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido si no aprendemos? Entonces primero tenemos que aprender.
Qué importante es entonces leer tu Biblia. Qué importante es entonces reunirte. ¿Para qué? Para aprender. Aprendes y después pones en práctica, porque si no, ¿qué es lo que vas a poner en práctica? Pues lo que te enseña el mundo. Y entonces aquí nos dice la Escritura. Hay que poner atención. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Hemos dicho que hay dos trabajos importantes, principales de un sacerdote. Un sacerdote hace, número uno, ofrecer sacrificios a Dios. Número dos, ser un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería que la nación de Israel fuera? Una intermediario entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que todas las naciones fueran benditas, para que todas las naciones conocieran al Dios de Israel. Es decir, salvación para todos. Pero ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Pasó lo que a veces pasa contigo y conmigo. Nos apropiamos del Evangelio y pensamos que es solo nuestro. Ya me salvé. Y luego tenemos que transmitir el Evangelio, compartir el Evangelio, llevar el Evangelio. ¿El pueblo de Israel dio a conocer a Dios? No del todo. Hizo una parte y ni siquiera la hizo bien. Dios les dijo, manténganse separados de las demás naciones. ¿Lo hicieron? No. Y no es solamente que se cortaran como la leche, dicen los chavos. No. La idea es que hubiera una diferencia entre ellos y las otras naciones. No es, no les hablen, no los ve, no. Debe haber una diferencia. Cuando llegamos a Juan capítulo 10, más adelante vamos a revisar esta parte de hacer una diferencia. Juan capítulo 10, versículos 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo le entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Podríamos hacer toda una predicación a partir de este pasaje, pero no lo voy a hacer, solamente quiero que vean un detalle. Nos dice aquí la Escritura, en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? El pueblo de Israel. Juan 10, 16, tengo otras ovejas que no son de este redil y las debo traer. Y entonces ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un rebaño, un pastor, un Dios. Solo un Dios, solo un rebaño. En realidad a Dios no le interesa, a Jesucristo tampoco le interesan las denominaciones, a Dios no le interesan los grupos religiosos, a Dios no le interesan las iglesias, porque para él hay una sola iglesia, un solo cuerpo, su cuerpo. ¿Sí? Vemos aquí cómo entonces nuestro Señor Jesús les está diciendo a sus apóstoles, ustedes no son los únicos.
Hay más personas en este mundo a las cuales yo debo traer a mí. Entonces, en el Evangelio también, según San Juan, nos dice la Escritura que todas las personas hemos sido entregados en las manos de Jesús y que nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Nadie ha venido a mí sino aquel que el Padre, ya no pongo ese pasaje, nadie viene a mí sino aquel que el Padre decide. Nadie viene a mí sino aquel que el Padre dispone. Nadie está en mi mano sino aquel que Dios pone en mi mano. Eso lo dice Jesús. Entonces, Dios Padre es el que nos escoge. Y luego cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, encontramos lo siguiente. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Estamos en Génesis, ¿y de qué nos habla Dios? Obediencia. Llegamos al Levítico, ¿de qué nos habla Dios? Obediencia. Estamos en Mateo, ¿de qué nos habla Dios? Obediencia. Obediencia. De escuchar y de poner en práctica. Escuchar, aprender, poner en práctica. Escuchar, aprender, poner en práctica. Y entonces aquí llegamos a Mateo capítulo 28 y les dice que ¿qué? Que vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Dijo que eso ya sería motivo de otra predicación. ¿Y qué? Enseñándoles a obedecer. Entonces, la salvación es no solo para el pueblo de Israel, no solo para los judíos, es para todas las naciones. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ya no lo voy a poner porque se me distraen. En Hechos capítulo 1, nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesús les dijo: vayan ustedes a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y entonces, cuando llegamos a Hechos capítulo 10, versículo 1, no nos tiene que sorprender que ya un hombre llamado Cornelio es llamado por Dios. Y tenemos que entender otra vez que la salvación no ha venido única y exclusivamente al pueblo de Israel. Recordamos, si nosotros hemos leído el libro de Jonás, ¿qué pasó? Jonás mandó ¿a qué? A predicar salvación para un pueblo que no era el pueblo de Israel. Las personas se arrepintieron y Dios los perdonó. La salvación siempre ha querido ser para todas las naciones, solo que ha habido personas escogidas para llevar la palabra. Eso no quiere decir que ellos iban a ser los únicos salvados, sino los escogidos para llevar la palabra, que no es lo mismo. El pueblo de Israel no era el único que iba a ser salvo, sino el escogido para predicar la palabra. Nosotros no somos salvados para ser los únicos salvos aquí en Geovillas de Santa Bárbara, Ixtapaluca, código postal 56535. Somos los escogidos para llevar la palabra de Dios a otras personas en otras localidades. Y entonces, nos dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versículo 9. Adelante, hermano. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se le preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz. Lo que Dios ha purificado,
tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Fíjate qué interesante, ¿de dónde viene la sábana? Del cielo. ¿Y qué había aquí? En el libro de Levítico, y también en Deuteronomio, en Levítico capítulo 19, esto no lo vamos a ver todo, en los versículos del 1 al 23, se nos habla, y no lo busquen, en Levítico capítulo 11, versículos del 1 al 23, se nos dice todas las cosas que el pueblo de Israel no debería comer. ¿Para qué? Para mantenerse santos. Y más adelante, en el capítulo 19, en los versículos del 24 al adelante, les habla Dios de cosas que ellos no deben hacer. ¿Sí? Levítico 19 les dice cosas que no deben hacer. Y lo importante de la comida no solamente es cuidar su dieta, sino hacer una ¿qué? Hacer una distinción entre ellos y los demás pueblos. Lo importante no es específicamente lo que comen, sino que hacer una diferencia, que sean diferentes, que se vean diferentes. Y entonces, ¿de dónde viene esto? Que viene el Señor, y aquí vemos en Hechos 10 que Pedro ya tiene hambre, es la hora de comer. Y entonces viene esta sábana que está, nos dice aquí, agarrada, suspendida de las 4 puntas, y baja, y había toda clase de animales que inmundos o sucios o impuros, y animales limpios, animales sucios y animales limpios. Señor, yo nunca he comido eso. Entonces vemos aquí en Pedro un hombre que religioso, un hombre que guardaba las costumbres, las tradiciones israelitas, un hombre religioso. Pero la religión le fue suficiente a Pedro para ser salvo. No. Lo que necesitó Pedro para ser salvo fue conocer a Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos a un hombre religioso, tenemos a 2 hombres religiosos a los que se les aparece una visión. Uno que no es creyente de Jesús y otro que sí es creyente, pero sigue siendo religioso. Entonces, nosotros cuando llegamos aquí encontramos algo interesante. Para Pedro no bastó ser religioso. Para Cornelio tampoco. Pedro seguía las tradiciones, pero eso no era suficiente. Cornelio seguía las tradiciones, eso no era suficiente. Pedro seguía las tradiciones, eso no era suficiente. Pero le dice aquí nuestro Dios: tú no le llames impuro o inmundo a las cosas que Dios ha purificado, a las cosas que Dios ha santificado. Vemos aquí cómo Dios comienza a romper los esquemas, los paradigmas, las tradiciones de un pueblo meramente tradicionalista. En nuestro país tenemos a un pueblo bien tradicionalista. Hace un montón de cosas por pura tradición. Muchas veces ni siquiera saben por qué se hacen las cosas. Hay tradiciones que ni siquiera son malas y que la gente hace. Ejemplo, 2 de febrero, ¿no? Ahí van la tradición. ¿Y por qué hacen eso? ¿Eso está fuera de lo que dice la Biblia? No del todo. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que 40 días después de que nuestro Señor Jesús nació, como era lo correcto dentro del pueblo de Israel, el niño Jesús fue presentado en el templo. Si tú cuentas desde el día 24, 40 días te va a dar 2 de febrero. ¿Y la gente por qué lo hace? Pues porque lo hace. Ignorante. ¿Por qué hacen las cosas nomás? ¿Por qué lo dice? ¿Nomás? No. Cuando nosotros hacemos las cosas así, hay que tener cuidado porque eso se nos puede volver una mera tradición, una mera religión. Porque de pronto muchos cristianos dicen, es que esto no es una religión, sino que es una relación con Dios.
Y finalmente siguen vuelven religiosos. Casi todos caen o caemos en ser religiosos. ¿Es malo ser religioso? No, de ninguna manera. Pero hay que tener cuidado en no ser únicamente religioso. Porque la religión no es lo que te salva, es la fe. Y entonces llegamos aquí y le dice el Señor, dijimos que iba a ser corto, ¿verdad? Y dice el Señor que tú no llames inmundo o impuro a lo que Dios ha purificado, santificado, limpiado. Y aquí podemos extraer dos cosas importantes. Número 1, hay cosas que Dios mandó al pueblo de Israel que son únicamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo debe hacer eternamente, porque ese es un mandato de Dios. Pero tú y yo no somos israelitas, no somos judíos, no somos de los 144,000 sellados. ¿Sí? Como en algún cierto grupo religioso dicen que ellos van a ser de los 144,000. Por favor, ellos son israelitas. No somos israelitas. Le dice el Señor, no obligues a los gentiles a judaizar. Ellos no son judíos, son gentiles. Tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Somos creyentes, pero somos gentiles. Somos creyentes, pero no somos del pueblo de Israel. No somos del pueblo de Israel. Y esto pasa 3 veces. ¿Por qué 3 veces? A ver, pero entiende. Algunas veces es necesario que nos repitan las cosas 2, 3, 4, 5, 6 veces porque de pronto decimos, no entendemos. Nos dice Dios las cosas una vez y no entendemos, entonces es necesario que nos diga una y otra, y entonces de pronto nos dice, ay, este cuate siempre nos dice lo mismo. Dios les dijo un montón de veces al pueblo de Israel que hicieran cierta cosa, no lo hicieron. Entonces imagínate si así con todas las veces que les dijo una y otra vez no se mezclaron. Si no se los dice, no, pues hubiera estado peor. 3 veces para que le quedara claro a Pedro. Y entonces Pedro empieza a pensar, ¿de qué se trata esto? Versículo 17 en adelante. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Recordemos en el libro de los Reyes, entre los capítulos 5, 6, 7, el pueblo de Israel, la nación de Israel se separa, ¿cierto? Y tenemos el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, cuya capital es Jerusalén, el reino del norte, cuya capital es Samaria, ¿cierto? Entonces, en el pueblo del norte hacen abominaciones y hacen cosas terribles, peores que los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces ya no hacían ni siquiera como los gentiles, sino cosas peores. Y entonces esta división de la nación de Israel, del pueblo de Israel, en 2 reinos, es una cosa terrible, y entonces comienza a haber un recelo, un enojo entre los de Judá, o el pueblo del sur, y el pueblo del norte, de tal manera que ya no se quieren, ¿verdad? Ya no quieren a los cortados como la leche.
ya no los soportan, ¿no? Estos son los cortados, los que siempre las invitas a la fiesta y no van, los que siempre tienen algo que hacer, no es cierto, ¿verdad? No, los cortaditos, ¿no? Los que se cortan de la nación de Israel. Entonces ya dicen, ya no los queremos, si quieren cortar, que se corten. Ya no queremos nada con ellos. Entonces, los de Jerusalén no quieren a los samaritanos. Y entonces viene nuestro Señor Jesús y les dice, vayan a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria, y hasta lo último de la tierra. En capítulos anteriores, en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con ¿qué? Con que los discípulos ya habían llegado a Samaria. ¡Ay, los samaritanos! Entrar a la casa del samaritano. Oye, ¿sabes qué, hermano, por favor, ve a predicar el evangelio a esta. Hoy, con esa vecina, con la que deja la basura ahí, con la que trae el perro y me echa las cajetas aquí abajo, y luego no son de Celaya, son de su perro. No, hermano. Oye, con las prostitutas ahí en la Merced. Oh, hermano, pues yo soy santo. Santo. Soy más santo que el Papa. Con lo primero que Dios rompe es, la salvación es para todos. No por gracia, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino por gracia. Efesios capítulo 2. Bueno, yo sé que también está en Romanos, pero como yo soy medio lento de entendimiento, yo nomás menciono siempre Efesios. En Romanos también está. No es por obras, sino por gracia. No es por obras, sino por fe. Y entonces vas a ir a predicar el evangelio a Samaria. ¡Oye, a Samaria! Yo imagino que seguro se echaron un volado entre los discípulos. Oye, a ver quién va a Samaria. No, pues tú. Y ahí como que, a ver quién va a Samaria. Con los samaritanos. Primera barrera. Siguiente. Olvídate de tus tradiciones de comida. Olvídate de tu dieta, porque lo más importante no es lo que comes. Ya nuestro Señor Jesús les dijo, porque lo que les contamina no es lo que entra por su boca, sino lo que sale. Que digan, ¡ay, esa vecina! ¡Ay, ahí viene esa fulana! Y dice que es hermana. Lo que contamina al hombre no es lo que te comes, lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca. Pero más adelante también a través de Pablo nos dice, todavía me da tiempo, nos dice la escritura, porque, y mis niños tienen su pegola ahí en la puerta, creo que mi niña es así, dice. Coman pues de todo, es una paráfrasis. Coman pues de todo porque todo es limpio si es que se come con acción de gracias. Es decir, no lo estoy diciendo tal cual dice en la Biblia. ¿Sí? Porque todo lo que se come con acción de gracias es limpio. Porque ¿qué es lo que limpia los alimentos? Tu oración. Hay algo me cayó en la mano, a lo mejor tu oración no fue lo suficientemente fuerte. Ahí luego les digo. Porque todo lo que Dios limpia, limpio es. Y entonces, ahora, has de saber tú, nos dice la escritura, eso no lo dice. Recordemos que el pueblo judío tiene por un lado a lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros, y se llama Torah, la Torah o el Torah, y por otro lado tienen el Mishnah. A lo mejor ustedes lo saben, a lo mejor no. No se preocupen, no es algo que se tenga que aprender. Tenemos la Torah y tenemos Mishnah. En Mishnah hay una serie de tradiciones, no es palabra de Dios, tradiciones que ellos tenían que hacer. Entonces, por ejemplo, si un gentil
tocaba una fruta, bueno, es más, no tocaba todavía el de hoy. A la casa de un judío difícilmente vas a entrar. Pero si tú entras y si tocas una fruta, tocó la fruta, lávela. Ya después se la pueden comer, porque todo tiene que ser limpio por agua y fuego. Lo que no lo limpia el agua, lo limpia el fuego. Entonces, no, échale otra rostizadita, porque ya aquí el gentilito ya nos contaminó aquí la comida. No importa que quede tostada, pero así no nos la comemos, o bótala a los perros. Sí, sí. Por eso hay tiendas en las cuales los judíos van a comprar. Un judío ortodoxo no debe ponerse una ropa que haya sido hecha por alguien que no es judío. Un judío ortodoxo. ¿Sí? Entonces, ellos habían entendido y habían aprendido que se tenían que mantener alejados. No todos lo hicieron, que había unos que llegaban, no llegaron al punto no solamente de ponerse ropa de extranjeros, sino quitarle la ropa a los extranjeros, ¿verdad? Y ya después lo que sigue, no les digo. ¿Qué cosas? ¿No? Así dicen. Y entonces Dios le dice a Pedro, Pedro, come. Y después le dice, ve a la casa de un gentil, y no cualquier gentil, un jefe del ejército romano que crucificó a su Señor. Ya no solo a un gentil, sino con alguien así. Tremendo. Entonces nosotros aquí encontramos que Dios quiere que rompamos con nuestros paradigmas, con nuestras ideas, con nuestros prejuicios, porque somos bien prejuiciosos, muchas veces igual que el pueblo de Israel. Con este no, con aquel, eso de predicar, sí vamos a predicar el evangelio, este no, ese menos, con este sí. No es así. Dios quiere que compartamos el evangelio a toda nación, a toda criatura. Y entonces nos dice aquí la escritura que Pedro va y les dice, aquí estoy. Le dicen todo lo que pasó con Cornelio y entonces Pedro los invita a pasar a unos gentiles en su casa. Un judío ortodoxo no te va a invitar a pasar a su casa. A lo mejor tiene una recepcioncita y dice, hasta aquí nomás llegas. No puedes pasar, no puedes tocar sus cosas. Si tú te encuentras con un judío ortodoxo y si tocas esa ropa la lavan o a lo mejor hasta la queman, que la agarraste. Así es un judío ortodoxo. Entonces Dios rompe con todos los paradigmas y ahora ya para concluir todo este relajo encontramos lo siguiente. Dios escoge a las personas. Nos dice la escritura que Dios escogió a Cornelio. Estamos llegando a las conclusiones. Conclusión número 1. Dios escoge a la persona que va a ser salvada. Y Dios prepara a la persona que va a ser salvada. Dios escogió a Cornelio, preparó a Cornelio. Pero no solamente Dios escoge a la persona que va a ser salvada, sino que también Dios escoge a aquel instrumento por medio del cual Dios va a salvar. ¿Por qué? Porque entonces encontramos aquí a Pedro recibiendo una visión de parte de Dios. Y entonces Dios prepara a la persona que va a compartir el evangelio. Dios preparó a Cornelio, Dios escogió a Cornelio, Dios preparó a Pedro. Antes Dios escogió a Pedro para transmitir el evangelio. Dios ya ha escogido a esas personas a las cuales tú les vas a compartir el evangelio. Dios ya las escogió. Y Dios ya te escogió a ti para compartirle a esa persona el evangelio.
Y así como cuando ibas por la calle y de pronto viste a esa muchacha tan hermosa y dijiste, es un momento único en la vida en la cual dos personas se cruzan. Así es. Así, de esa misma manera tan hermosa, Dios prepara a una persona, prepara a otra y de pronto en algún momento se cruzan. En el pecero, en el mercado, en el trabajo, en la escuela, no sé, en una fiesta. Dios te escoge a ti y se va a sentar al lado de ti. En un velorio, alguien se va a sentar al lado de ti, que Dios ya escogió y a ti ya te escogió para que tú le compartas el evangelio. Dios quiere que tú se lo compartas, ya te escogió para eso. Dios quiere que quites todas tus siguiente cosa, Dios quiere que quitemos nuestros prejuicios para compartir el evangelio. Número 1, Dios escoge a las personas que va a salvar. Número 2, Dios escoge a sus instrumentos. Número 3, Dios quiere que quites tus prejuicios. Dios quiere que quites tus prejuicios para predicar el evangelio. Siguiente cosa que nosotros aprendemos de aquí. Tenemos aquí a Cornelio. Cornelio es un hombre religioso, pero la pregunta es, ¿su religión le fue suficiente? No. Tenía que conocer el evangelio y tenía que aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces, la religión no es suficiente. La religión es suficiente. Siguiente punto, que también hace un rato mencioné. Todas las cosas que tú haces son buenas. ¿Por qué? Porque Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Entonces, Cornelio era un hombre religioso. No es que tu religión le caiga mal a Dios, no es que tus obras le caigan mal a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él de antemano dispuso que las pusieras en práctica. Bueno, en Reino Valera dice que anduviéramos en ellas, es lo mismo. Entonces Dios quiere que pongamos en práctica, y aquí lo vimos varias veces. Vimos en aquí, Génesis 18, pongan en práctica lo que es justo y recto. Éxodo 19:5, sean ustedes obedientes. Marcos 28, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Ok, viene la salvación, pero viene la obediencia. Entonces, las buenas obras no te salvan, pero la salvación te tiene que llevar a las buenas obras. Efesios capítulo 2 también lo dice. Creo que hay más cosas que podríamos todavía destacar de este pasaje, pero vamos a dejar esto aquí. Entonces, si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Dios escoge a las personas. Entonces, pues qué chiste tiene esto. Alguno podría pensar, oye, esto es pura vacilada. Viene Dios y le habla a Cornelio. Oye, pero ¿qué no era más fácil? Ya que Dios mandó un ángel a hablarle a Cornelio, que el mismo ángel le había dicho, mira Cornelio, cree en Jesucristo y serás salvo. ¿No crees que Dios puede hacer eso? ¿No crees que Dios puede hacer eso? ¿Y por qué no lo hace? O sea, para que después, a lo mejor, entonces, no sé si a lo mejor nunca has pensado, pero en este momento, pues, oye, pues sí es cierto. ¿Qué no era más fácil que el ángel viniera y le dijera a Cornelio, cree en el Señor Jesucristo? Sí, claro. Fácil. Pero que Dios es complicado, Dios quiere hacer las cosas difíciles. ¿Nunca te has preguntado eso? Has de saber que yo muchas veces llego a mi casa y digo, Abraham, trae mis chanclitas, por favor. José, tráeme un vasito de agua, por favor. Ayer les dije, a ver, traigan, súbanme esta caja. Ahora bájenmela, ahora métanla al coche.
¿Sabes cuánto se tardan a veces mis niños en bajar una cajita de 10 kilos? Que me bajen. Se van a tardar. No pasa nada. Ay, yo, no, que tú, que jálale, que súbale, que ándale, que vale. Veo a mis niños ayer y digo, así somos nosotros. Para compartir el evangelio. Hablamos y decimos, y no, vamos a hacer esto, y vamos a hacer un plan, y vamos a localizar, y hablamos, y luego muchas veces ni hacemos nada. Tan fácil que era nada más venir y mover la caja. Y tenemos nuestro tiempo de discipulado, y dirían, ay, ya quiten el discipulado, no, pues nada más se la pasan ahí, wiri wiri, y no hablan. Nunca falta el que dice eso, ¿no? Pero es necesario. Es necesario que mis muchachos ahí platiquen y digan, y que se jaloneen, y que, ay, que no, es necesario. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a mis hijos a madurar, a crecer, a ser útiles, a hacer cosas, a cumplir el propósito para el cual Dios los creó. Porque Dios no hizo a mis hijos para ser unos inútiles. Oye, ¿yo puedo lavar los trastes más rápido que mis hijos? Claro, mi suegra los lava en 5 minutos y yo me tardo 2 horas y mis hijos se van a tardar 3 horas. Bueno, ¿y qué? ¿El chiste es de que mi suegra vaya y los lave? No. Yo sé que ella los va a lavar mejor, más rápido, va a gastar más. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero a veces nuestra mente está bien lejos de la mente de Dios. Porque así como está el cielo de la tierra, así son tus pensamientos de mis pensamientos. Y de pronto, a lo mejor, cualquiera que llegue a mi casa va a decir, ay, este cuate es un holgazán. Llega a su casa, se sienta y le dice a sus hijos, tráeme esto, tráeme aquello, tráeme esto. ¿Que no se puede levantar? ¿Que acaso no es hombre y no tiene lo suficiente? O sea, parece un inútil. No, hermano. Yo puedo hacer eso. Lo puedo hacer más rápido. Lo puedo hacer mejor. Ese no es el punto. El punto es que yo no quiero que mis hijos sean unos inútiles. Es el mismo punto aquí. Dios puede hablar claro. Así, mira. Dios puede evangelizar a este mundo así. 5 minutos son muchos. Para evangelizar a todo este puerco mundo. ¿Y por qué no lo hace? Porque Dios quiere que tú y yo no seamos unos inútiles. Y cumplamos el propósito para el cual nos creó. Él lo puede hacer claro. Dios te invita a llevar un trabajo especial. Nos dice otra parte de la escritura. Perdóname, Dios mío. Perdóname. Dios nos dice en su escritura que ni aún los ángeles, que tenemos a un ángel, tiene ese privilegio. Es un privilegio hablar de Dios, es un privilegio compartir el evangelio. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio, nos lo de a nosotros. Es un privilegio. Amado Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en esta mañana. Y te suplico, por favor, Dios bendito, que nos ayudes a cumplir con este gran privilegio de compartir tu evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Señor, ayúdanos a no ser flojos, porque la mies es mucha y los obreros flojos. Ayúdanos a ya no ser esos obreros flojos, sino más bien a levantarnos y a cumplir con la misión para la cual tú nos has hecho, tú nos has encomendado, a cumplir con ese gran privilegio que es hablar de ti, de una persona tan importante, la persona más importante de este universo. Señor, bendice a mis hermanos para que ellos y yo cumplamos con tus propósitos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Les pido por favor que se pongan de pie y vamos a cantar un canto. El día de hoy nos vamos a